Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ejercicio del curso de computación gráfica básica. Hoy vamos a trabajar con dos conceptos clave: la carga de modelos 3D en OpenGL y el manejo de una cámara sintética. Estos elementos son esenciales para cualquier aplicación que implique gráficos 3D avanzados, como videojuegos o simulaciones. Vamos a explorar cómo cargar un modelo en nuestra escena y cómo movernos alrededor de él utilizando una cámara controlada por el usuario. Empecemos. Primero, hablemos brevemente sobre la carga de modelos 3D. Prácticamente, el cargar un modelo en OpenGL implica leer los datos de un archivo de modelo, en este caso es un archivo con formato OBJ. Posteriormente, la idea es transferir estos datos a la GPU para que puedan ser renderizados. Estos datos generalmente incluyen información sobre los vértices, normales, texturas y materiales. ¿Cuál es el proceso? Básicamente utilizaremos una biblioteca y un formato específico. Como lo mencionaba, en este caso va a ser un archivo en formato OBJ. Posteriormente, el modelo se procesa y se convierte en un formato adecuado para ser renderizado en tiempo real. Antes de comenzar, vamos a ver brevemente qué es lo que implica un modelo o un formato de 3D. Básicamente, en este caso yo les muestro el archivo desde el editor, que es el visor 3D que trae por default Windows, que básicamente esto es un modelo 3D. Esto básicamente es información que se procesa visualmente para nosotros, pero si yo abro ese mismo archivo en un editor, en este caso de código, como puede ser Visual Studio Code, estamos revisando exactamente el mismo archivo, pero aquí se representa precisamente en la forma en la que hemos estado trabajando los elementos anteriores, como el caso del cubo o de la caja, que básicamente es la conformación de vértices. En primer lugar tenemos el nombre que tiene mi material. Este material también es otro archivo que debe de estar junto con el archivo OBJ. Posteriormente tenemos cada una de las posiciones que tienen los vértices de nuestro modelo, como lo hemos estado trabajando en la creación de cajas. La posición en X, la posición en Y y la posición en Z de cada uno de los vértices. Posteriormente, tenemos la posición de cada uno de los vectores normales que están asociados a estos vértices en el mismo formato. Posición en X, posición en Y y componentes Z. Posteriormente tenemos las coordenadas de textura. Estos están definidos generalmente en dos componentes, nada más para poder procesar la información de una manera más óptima y agilizada. Se coloca la última columna en 0, pero básicamente aquí tenemos la posición de la componente U y la posición de la componente V, que así es como se definen las coordenadas de textura, o en términos coloquiales, UVs. Posteriormente, aplicamos, o es como se va a aplicar la construcción de cada uno de estos elementos en los vértices, que se le denominan caras, que básicamente corresponde a estas caras. En este caso están conformados por triángulos, a la configuración de cada uno de esos vértices que conforman el triángulo. Aquí, como podemos ver, esto se compone de 2908 caras. Posteriormente, el archivo MTL, que es el del material,
Trae información del nombre del material que se desarrolló, las coordenadas de cada una de las componentes que va a tener con respecto a la iluminación y sobre todo si tiene una textura asociada, aquí va a estar el nombre de la textura y el formato que se está usando. En este caso es una imagen en formato JPG y es esta. Como mencionaba, todo esto básicamente es información que se lee y que el programa tiene que ser capaz de renderizar para que nos pueda mostrar algo ya más útil para nosotros o más habitual, que es el modelo 3D. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo están conformados cada uno de sus elementos. Desde los vértices, aquí vemos los puntos, posteriormente los triángulos o caras, que es cómo se unen estos vértices. Posteriormente estas son las coordenadas de textura que tiene el modelo. Y por último, la textura asociada. Ahora que entendemos básicamente cómo se conforma un modelo 3D, vamos a integrarlo dentro de nuestro proyecto en Visual Studio. Para eso, en nuestro proyecto configurado de la práctica anterior, vamos a utilizar en primer lugar las librerías y códigos bases para este proyecto. En la liga en que se encuentra en la descripción del video, les voy a compartir la carpeta comprimida que vamos a utilizar para este ejercicio. Esa carpeta incluye tres elementos principalmente. Uno es el manual de las rutas con las librerías que vamos a utilizar. Una carpeta que son las librerías externas adicionales que vamos a utilizar. Y los códigos fuentes y encabezados que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta del proyecto actual. Que es esta, y voy a copiar la carpeta de librerías externas. Voy a reemplazar en caso de que sea necesario, y lo que agregamos aquí son dos librerías principalmente, que son las que nos van a permitir cargar el modelo 3D y cargar las texturas, que en este caso son estas dos de acá. Posteriormente, dentro de la carpeta de proyecto donde tenemos nuestros códigos fuente de los ejercicios anteriores, yo voy a copiar el contenido que en este caso se encuentra en la carpeta de main hacia mi proyecto de Visual Studio. En caso de que me pida reemplazar, le decimos que sí. Una vez que ya pasé la información, nuevamente necesitamos cargar manualmente ahora las rutas de estas nuevas librerías que vamos a utilizar. Primero voy a quitar el código base del ejercicio anterior. Voy a quitar también los shaders de los ejercicios anteriores. Y voy a añadir el código base referente a la carga de modelos. Y en la carpeta de shader voy a añadir lo que tengo en mi carpeta de shader, que son estos dos nuevos shaders de fragmentos y de vértices.
Posteriormente, necesito agregar en archivos de encabezado una librería, que en este caso es camera.h. Antes de ejecutar, debemos configurar las rutas de las nuevas librerías que acabamos de pegar. Para eso, nos vamos a la sección de C++, en la parte de general donde hemos configurado las librerías en los ejercicios iniciales y configuración inicial. Añadimos la ruta, que en este caso tiene que ser relativa, de la carpeta para la carga de modelos. Aceptamos. Posteriormente nos vamos a la sección de vinculador, linker, y en la parte de directorios de bibliotecas adicionales añadimos las rutas de las carpetas que acabamos de agregar. Por último, tenemos que agregar la parte de entrada en la sección de dependencias adicionales, las librerías que están dentro de esas carpetas. En este caso, es la librería ASIMP. ASIMP nos va a permitir cargar los modelos. Y la librería Soil 2, que esta nos permite cargar las imágenes como texturas. Aplicamos, aceptamos. Si esto se configuró correctamente, no debería de darnos errores al momento de compilar y ejecutar. Lo primero que vamos a observar es que esta ventana está de color gris. Es lo único que vamos a ver en este momento, ya que no hemos cargado nada aún. Para comenzar, vamos a explicar brevemente en qué consiste la carga de modelos con la incrustación de estas nuevas librerías. Lo primero que tenemos aquí es las librerías que ya hemos estado trabajando de ejercicios previos y las nuevas librerías, que en este caso son estas que acabamos de incluir, tanto los archivos en el proyecto como las rutas dentro de la configuración de Visual Studio. Estas nos van a permitir cargar, como mencionaba, el formato, en este caso de los modelos 3D y los formatos de imágenes. Ahorita paso a esta sección que tiene que ver con la cámara sintética. Ahora lo que hacemos es cargar estos nuevos shaders, que son los que acabamos de agregar de este lado, dentro de nuestra carpeta shader, y el nombre de cada uno de los shaders de fragmentos y de vértices. Las diferencias que tenemos con respecto a los shaders anteriores es que aquí estamos cargando información que van a pasar a ser en un lugar de posición, que en este caso es la posición de los vectores, de los vértices, perdón, y de los vectores normales. Y por último, estamos cargando un vector 2, que son las coordenadas de textura. Recuerden que aquí solo necesitamos la componente U y la componente V, ya que la tercera columna está totalmente en ceros. Lo que mandamos al shader de fragmentos son esas texturas, esas coordenadas de textura, para poderle aplicar la textura correspondiente. Y esto sí lo hemos trabajado en los ejercicios previos. La matriz, en este caso de transformación de modelo, de vista y de proyección. Lo único que se hace es asignar este nuevo elemento para los modelos, que son las coordenadas de textura, y se lo pasamos directamente al shader de fragmentos.
Lo demás se sigue manejando igual. En el caso del shader de fragmentos, ingresa esas coordenadas de textura, ingresa adicionalmente un elemento de textura, que en este caso es como la componente difusa del material. Y lo que hacemos es multiplicar esa textura, que es la imagen que cargamos, por sus coordenadas de textura asociadas del modelo. Y aquí se aplica nada más una pequeña sentencia de control, que si la textura o el color de mi textura, en este caso se denomina el punto A la componente alfa, es menor a 0.1, descarta ese fragmento. Esto nos ayuda para ver la cuestión de transparencias o translucencias. Lo veremos más adelante. Y posteriormente se manda a visualizar el color que vamos a tener incorporando la textura. Posteriormente se genera aquí un elemento de tipo shader, que ese es el que tenemos acá, que básicamente funciona de la misma manera que hemos visto en los códigos previos. Ahora, para poder cargar nuestro modelo, lo primero que necesitamos es ir a la función principal. En este caso aquí ya hay un comentario que es para cargar de modelos. Y vamos a generar una nueva variable de tipo model. En este caso le llamo dog. Y necesito pasarle como parámetros la ruta de donde se encuentra mi archivo 3D. En este caso necesito pasarlo como una ruta de caracteres. Dentro del proyecto les compartí una carpeta que se llama Models, que es el nombre que yo voy a colocar ahí. Dentro de esa carpeta está el modelo 3D con su textura correspondiente. En este caso, ingreso la ruta de la carpeta y posteriormente el nombre del archivo con su extensión correspondiente. En este caso es OBJ. Con esto lo que estoy haciendo es cargar la ruta y el nombre de mi objeto que voy a cargar. El material no es necesario aquí especificarlo, ya que si recordamos, dentro de este archivo se encuentra el nombre de mi material y a su vez dentro de mi material se encuentra la ruta y el nombre de mi textura. En este caso, como todos están dentro de la misma carpeta, es sobre ese mismo lugar, solo buscando el nombre del archivo. Con esto, lo único que queda es ir a la parte de dibujo que hemos estado bajando previamente. Y aquí, una vez que inicializamos la matriz de modelo, en este caso nuevamente unitario, utilizamos la variable que en este caso, como yo la nombré, dibujo, y en este caso el shader que se va a ocupar.
aquí estamos haciendo uso de este shader. Se inicializa con sus matrices de proyección de vista y de modelo y dibujamos. En este caso ya podemos visualizar el modelo 3D cargado exitosamente en Visual Studio. Ahora, aquí para poderlo manipular ya se implementó esta librería de la cámara sintética. Básicamente esto nos permite podernos mover dentro de nuestro entorno como si fuera una simulación o un videojuego. Yo con el cursor, donde lo posiciono, arriba, abajo, derecha o izquierda, va a girar la vista de esta cámara para poderme mover en el entorno con la tecla W hacia adelante, con la tecla S hacia atrás, con A la izquierda y con D a la derecha. Yo puedo combinarlas para poder hacer el movimiento un poquito más ágil, como si fuéramos en un videojuego en primera persona. Les explico brevemente cómo funciona esta cámara sintética. Básicamente se tienen parámetros de inicialización que tienen que ver con la velocidad en la que se mueve, la sensibilidad que va a tener en este caso el cursor al momento de posicionarlo en algún lado de la ventana y el zoom que va a tener del alcance de mi cámara. Básicamente lo que funciona es se coloca en alguna posición, se define la posición que tiene, su vector hacia arriba para identificar cómo es que funciona esa cámara, hacia dónde se está apuntando la cámara, la parte frontal, y se multiplica por estas variables, que es prácticamente la velocidad, la sensibilidad y el zoom que va a tener. Posteriormente esto se fija hacia dónde se va a estar observando mi cámara sintética. Y dependiendo las teclas, aquí es donde podemos manipular precisamente el movimiento que va a tener mi cámara. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba o abajo. Posteriormente con esto detectamos la entrada de donde se encuentra la posición, en este caso del mouse, en sus diferentes componentes, en X y en Y. Y si llega a pasar de cierto espacio dentro de mi ventana, se aplica el movimiento correspondiente. Posteriormente todo eso se manda a los vectores, que son los que manipulan todo este movimiento, y se actualiza dependiendo las entradas, se hacen los cálculos correspondientes para separarlo en cada una de sus componentes, en el caso de la posición y en el caso del movimiento. Esos valores nosotros los configuramos en este lado. En primer lugar tenemos la posición de la cámara que vamos a tener. En este caso, al ponerlo justamente en el origen, estoy como si estuviera dentro del modelo 3D. Una vez entendiendo cómo funciona la carga de modelos, texturas y cómo se manipula la cámara sintética, ya podemos aplicar todas las herramientas de transformación que hemos visto en los ejercicios anteriores.
para ir acomodando los elementos de acuerdo a como nosotros queramos. Y eso es todo. En este ejercicio hemos cubierto cómo cargar modelos 3D en OpenGL, cómo implementar una cámara sintética para navegar por la escena. Estos conceptos son fundamentales para cualquier proyecto que involucren gráficos en 3D. Espero que este ejercicio les haya ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan estos elementos en conjunto, sobre todo en cómo se trabaja la información de un archivo en 3D. Cuáles son los elementos básicos de un modelo 3D y cómo poderlos manipular dentro de Visual Studio. Muchas gracias.